Sumamos ahora una mirada integral de alguien que conoce muy bien este universo. Está con nosotros Fero Soriano. Fero, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Muy preocupado y triste por la situación de estas personas muertas, internadas, afectadas en los barrios populares del oeste del Gran Buenos Aires, que responde obviamente a un sistema caduco, ¿no? Un sistema que evidentemente todo el tiempo muestra su fracaso desde hace 50 años. Creo que lo dijiste temprano, desde que Richard Nixon anunció el combate de las guerras contra las drogas, así la llamó, en junio de 1971. Nunca, desde ese día, el consumo de sustancias dejó de aumentar, nunca dejaron de aumentar los territorios de cultivo, salvo pequeños momentos excepcionales, y sobre todo, nunca dejó de aumentar la producción, es decir, las ganancias de los mercados clandestinos. Ahora bien, hay que empezar a plantearse qué modelo alternativo se puede abordar. Lo dijo el propio Sergio Berni ayer, ¿no? Este modelo ha fracasado, este modelo caducó, tenemos que buscar otra forma de combatir el narcotráfico. Bueno, yo planteo, creo que lo estuviste planteando también temprano, hay distintas formas de regular. ¿De qué manera se le puede sacar el negocio al narcotráfico? Bueno, la más directa obviamente es regular. Para regular, por supuesto, te tenés que hacer cargo de una inversión seria en conocimientos y aplicaciones tanto de seguridad como de salud pública sobre todo, para regular y controlar no solamente la calidad de las sustancias, sino a las personas que consumen. Y esa regulación, perdón, Fero, Sí. para entender, cuando hablamos de regulación, ¿de qué hablamos? Hablamos de despenalización de todas las sustancias, hablamos de que se debata en el Congreso la despenalización y la legalización de todas las sustancias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelos alternativos al vigente que evidentemente ha fracasado rotundamente? Los modelos son muchos y por supuesto que los abordajes sobre las drogas, sobre las diferentes sustancias prohibidas, no son los mismos. No es lo mismo hablar del daño que produce la marihuana, que es casi inocua, al daño que produce la cocaína, que sobre todo, por lo que decían temprano, nunca se consume en estado de pureza, puede ser muy grave. Bueno, hay diferentes modelos regulatorios y también de abordaje. Puede ser despenalizar, legalizar. Es la más compleja porque eso implicaría que todo sea legal, pero que no haya tanto control. Regular implica un control del Estado y después hay estadios intermedios. En principio, dejar de perseguir al consumidor sería una buena manera de focalizar la lucha contra los verdaderos mercaderes, que tampoco son los que venden narcomenudeo en los barrios, los camioneros o las mulas, ¿no? No vemos grandes narcos cayendo por la investigación de la Fiscalía General de San Martín, que de hecho investiga bastante poco para lo que se consume, ¿no? Por eso te digo que los modelos son diversos y hay que debatirlos y hay que estudiarlos. En principio, lo importante sería que exista una política de reducción de daños. Eso sería lo importante a partir de ahora, que el Estado acompañe a los usuarios. No todos los usuarios son usuarios problemáticos. Se calcula que solo el 0,5% de los usuarios en todo el mundo de drogas tiene consumos problemáticos. Es muy bajo el número. Bueno, el Estado podría acompañar, en vez de castigar a esos usuarios. Hoy castigados, lo único que provocan es el aumento de la estadística de lo que se vende como lucha contra el narcotráfico y en definitiva nunca se termina, ¿no? Por eso es lo que te decía antes. ¿Y cómo se acompaña a los usuarios? Eso, ¿qué es la política de reducción de daños? Bueno, información al alcance de los usuarios, información que provee el Estado. Por ejemplo, en España hace 25 años que el Estado, en vínculo con las asociaciones civiles, ponen carpas en las puertas de las fiestas electrónicas y analizan las pastillas que la gente lleva para consumir. Las analizan, por supuesto, gratis y sin ningún tipo de prejuicio ni de castigo penal. Le dicen, mirá, esto tiene esto, te puede hacer daño, no la tomes. Así se hubiera evitado, por ejemplo, la tragedia de Time Warp. Por supuesto, no sé si da para poner una carpa en la puerta de la casa de un dealer en el barrio Puerta 8, pero hablamos de abordajes integrales, ¿no? Lo hacen un montón de países, lo hace México, lo hace Colombia y Nueva Zelanda, por ejemplo, votó una ley. Desde diciembre del año pasado en Nueva Zelanda es legal directamente, es una ley la reducción de daños, acompañar al usuario, no castigarlo, sino decirle, estás tomando esto. Bueno, eso aumenta, por supuesto, la percepción de riesgo y nadie se quiere morir por lo que consume, digamos. La filosofía del consumo, desde hace miles de años, está vinculada a la angustia existencial, digamos, ¿no? La gente busca en las drogas, digamos, respuestas o contención que no encuentra en la vida real. Entonces, digamos,
es por ahí. Tenemos un especialista en reducción de daños, que es el presidente de la, justamente, agrupación de reducción de daños, que está ahí en línea para justamente hablar de esto que te decía, Diego. ¿Qué es la reducción de daños? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, acá hablábamos con Diego sobre qué se podría hacer para cambiar este modelo evidentemente fracasado de la guerra contra las drogas. Sí, por la audiencia. Bueno, en principio, la primera acción que nosotros proponemos que se realice es derogar o modificar la ley 23737, que es la ley de drogas actual. ¿Por qué planteo esta cuestión? Bueno, por una cuestión muy simple. Para poder hacer estrategias de reducción de riesgos y daños, es necesario modificar esta ley, porque para esta ley la reducción de riesgos y daños es apología del delito. Entonces, mal podemos avanzar en todas las estrategias que podemos ofrecer para resolver muchos de los problemas vinculados con el consumo de drogas si somos perseguidos por la policía, ¿no? Entonces, la primera acción es esta, modificar la 23737. ¿Crees que hay resistencia política? ¿Es un prejuicio social? ¿Por qué no se modifica una ley de drogas que tiene ya 30 años y que fue sancionada en otro contexto geopolítico donde, digamos, todavía no había tantos países regulando las drogas de otra manera, ni expresidentes como en los casos de Colombia o de Brasil hablando de que este modelo ha fracasado? ¿Por qué crees que en Argentina no se debate todavía una modificación de esta ley? Bueno, hay una infinidad de razones. Tenemos desde razones geopolíticas internacionales, de alineamientos geopolíticos internacionales, hasta las cuestiones locales, hasta la hipocresía y el moralismo imperante en muchos sectores, hacia un conservadurismo arraigado en muchos sectores de nuestra sociedad y de nuestra clase política, y también cuestiones que tienen que ver con fuertes intereses de algunas corporaciones que se oponen a modificar este estado de cosas. Gustavo, de mínima, ¿qué te parece que hay que modificar de la ley de drogas vigente? Bueno, nosotros veníamos proponiendo del artículo 14, segundo párrafo, es lo mínimo que hay que derogar. ¿Por qué? A partir de eso se produce una modificación en la ley por la cual automáticamente, cayendo ese párrafo, caen un montón de otras cuestiones de la ley, artículos de la ley, que apuntan en esta dirección. Pero mínima, como para empezar con un cambio de mínima, es eso. Pero es la parte 2 del artículo 14. ¿Y qué establece ese artículo para entender bien por qué es tan importante que se modifique de mínima? Porque es el artículo que penaliza la tenencia. Bien. Y los graves problemas que tenemos, la mayor cantidad de problemas que tenemos, es por esto, digamos. Por los daños más graves que ocasiona la ley de drogas son de encarcelar perejiles, digamos. Claro. ¿Qué establece ese artículo? Perdón, Gustavo, para entender bien. Establece que la tenencia está penada y está especificado hasta cuánto se puede tener de cada sustancia. ¿Cómo funciona eso? No hay graduaciones. Bien. No hay graduaciones. Bien. Lo que plantea el artículo 14 es que la tenencia está penalizada, aunque sea para consumo personal, salvo que se descubra, digamos, se pueda decir que la persona que la tenía para su consumo es un adicto y se declare como tal. Bien. Entonces ahí pasa a dejar de penalizar el sistema punitivo clásico represivo para empezar a funcionar todo un sistema que tiene que ver con la educación compulsiva, casi te diría. ¿No? Hay que declararse adicto y entonces el sistema educativo empieza a generar todo un sistema que si yo no hago los cursos, no cumplo con lo que este programa me impone, termino preso. Lo que plantea Gustavo es, bueno, ya ha sido, digamos, tomado por la Corte hace más de 10 años, en un famoso caso, el fallo Arriola, donde dice que ese artículo es inconstitucional porque viola el artículo 19 de la Constitución, Diego, que habla de que las personas
pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, básicamente, siempre y cuando no afecten a terceros y que esas decisiones sobre su propio cuerpo solo están reservadas al juicio de Dios y no de los magistrados. Lo dijo la Corte Suprema hace 10 años en el fallo Arriola y el poder político, el poder legislativo, no se hizo cargo nunca. Y a diferencia de otros países como Estados Unidos, lo que acá define la Corte no tiene jurisprudencia obligatoria para los jueces que le siguen, es decir, es simplemente una recomendación. Entonces se produce esto, la tenencia simple del artículo, la tenencia, mejor dicho, del artículo 14 que refiere Gustavo, es un gris, como decía bien él, para atrapar consumidores y agrandar la estadística de la lucha contra el narcotráfico. Entonces yo, Gustavo, te quería preguntar, ¿qué mata más? Si mata más el consumo o termina siendo más, quizás no es el término matar, o sí, habría que ver qué opinás vos, pero ¿qué es más nocivo? Si, en definitiva, un consumo regulado o la prohibición, ¿no? No, nosotros, a ver, desde ARDA venimos hace muchos años, como les decía, 25 años. Uno de nuestros eslogan de algunas campañas viejas, de la época del 2000, digamos, de los años 2000, no recuerdo bien qué año, es: hay políticas públicas que hacen más daños que las drogas. Entonces, lo que queríamos decir con esto es lo mismo que estás planteando vos, Fero, es esta cuestión de que las políticas públicas actuales, las que tenemos en la actualidad, lo que hacen es maximizar todos los daños que las drogas pueden ser capaces de producir. Si nosotros no decimos consuman drogas, que está bárbaro, que está buenísimo, que es la mejor vida posible. Lo que decimos es: el consumo de drogas existe, es una realidad, pero no es una realidad de la actualidad. Es una realidad en cualquier etapa de la civilización humana que uno quiera plantearse, ¿sí? La relación de los humanos con las drogas, no hay libro de antropología del cual no hablo. Lo que ha cambiado es la modalidad de consumo, las sustancias, bueno, una serie de cuestiones que sí claramente ha cambiado mucho entre el uso ritual de una tribu, de vaya a saber qué época, en qué lugar del mundo, a lo que se consume hoy y la forma de consumir hoy en la Argentina. Pero la realidad es que los humanos consumimos drogas, ¿sí? De una o de otra manera. Lo que hacemos acá con el prohibicionismo es maximizar todos los daños que esas drogas son capaces de hacer. Entonces, desde meterlos presos a las personas, hasta permitir adulteraciones y todo este tipo de cuestiones. ¿Qué proponemos? Regulaciones. Nosotros creemos que la solución está en la regulación de las sustancias. Primero en la despenalización y después en la regulación. Entonces, que empiece a suceder esto que sucede, por ejemplo, con sustancias como el alcohol. Yo con el alcohol no voy a tener una intoxicación la cual me produzca una ceguera, como sí sucedía en Estados Unidos en la década del 30. Porque en Estados Unidos en la década del 30, cuando las mafias del alcohol generaban los alcoholes, se vendía alcohol no apto para consumo humano porque era más barato. Bueno, lo mismo pasó ahora con la cocaína. Si yo hoy en la Argentina pudiera comprar cocaína regulada por el Estado, bueno, nada, tendría la garantía de que eso que compro es cocaína. Ahora, si hoy yo en la Argentina voy a comprar alcohol, yo sé que voy al supermercado y la botella de vodka que yo compro tiene 40 grados. Y no hay forma que tenga otra cosa, porque me lo garantiza la ADMAT. ¿Sí? Yo sé que lo que estoy diciendo es un escándalo y por ahí vaya a hacer ruido esto de regular la cocaína. Pero no se hace con sustancias como la marihuana. Digo, estamos en una política absolutamente equivocada y una mirada esquizofrénica legislativa por la cual tenemos una ley de drogas que penaliza la misma sustancia que otra ley, la ley de cannabis medicinal, aprueba como para que nosotros podamos tener determinada cantidad de plantas. Y, por ejemplo, una persona que está consumiendo cannabis medicinal, y vos de esto sabés más que yo, incluso Fero, es esta cuestión de que son perseguidos, y hoy me acabo de enterar de un caso en una provincia argentina del sur, que fue atrapada, perseguida por la policía, alguien que tenía permiso con el RECPROCAN. Entonces, es una esquizofrenia total cómo estamos manejando las cuestiones de drogas en la Argentina, y lo que tenemos que hacer es un ordenamiento jurídico tal que nos permita tener una lógica. Una lógica que, por supuesto, reduzca la mayor cantidad de daños posibles. Para esto hay que modificar la 23.737.
Gustavo, muchas gracias, muy claro. Un saludo grande. No, gracias a ustedes y para todos aquellos que quieran tener noticias nuestras, @drogas en todas las redes. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.